veces son tratamientos absolutamente injustificados. Yo les había mostrado un esquema de la tos. En ese esquema veíamos que el reflejo de la tos, para llegar al centro medular de la tos, esperen que hay más gente, los receptores que tenemos en distintos lugares, fíjense, en todos los lugares tenemos receptores, con lo cual todo llega a través de varios nervios al centro de la tos para que el centro de la tos responda con una velocidad y una fuerza que realmente pocos reflejos lo tienen. Bueno, ahora estamos aprendiendo que no es lo mismo en el caso de las secreciones de COVID. Eh, Hablar que tener un efecto de tos donde nosotros vemos que puede llegar a muchísimos más metros la secreción. Y también bueno, a quienes nos ha tocado tener que usar la maniobra de Heimlich para destrabar chicos que se habían metido objetos, hemos podido comprobar. Realmente esto es importante. Ahora, contra todo esto, ¿les parece que puede haber alguna medicación? Es indudable que no. Nosotros podemos usar, y fíjense todas estas cosas que existen. Anestésicos locales son esas pastillas que venden para la tos que tienen benzocaína, que lo que hacen es anestesiar el trigémino, o sea, la parte sensorial, para que no llegue a la tos. O sea, esas son las pastillas que ustedes van a ver que venden. Después hay algunos directamente que actúan a nivel del cuarto ventrículo, en la zona donde está la tos, el centro de la tos, que son los antitusivos de origen central. La codeína, el dextrometorfán, que ayer me preguntaron, y la noscapina, que es mucho más poderoso, pero que realmente no lo tenemos como parte del arsenal terapéutico. Después también podemos modificar algunas cuestiones con cambios en todo lo que es la característica de las cilias, las secreciones, con los antihistamínicos que habíamos mencionado y algunos mucolíticos. Dentro de toda la cantidad importante que vamos teniendo de medicamentos que podemos usar. No vamos a hablar de todos, pero sí tengamos en cuenta algunos. Hasta acá habíamos llegado y vamos a entrar justo, y esto era un poco hacer algo de tiempo como para que terminen de ingresar los que les faltaba. Los antitusígenos solamente se deben usar cuando la tos no es productiva. La tos es un reflejo defensivo, por lo tanto no lo podemos inhibir. Ya hemos visto todo lo que participan, con lo cual es sumamente imposible. Entonces, tenemos los de acción central, que son los que van a actuar inhibiendo la tos. Ahí tenemos la codeína, ahí me habían preguntado, no, del dextrometorfán, me preguntaron si podemos usarla en menores. Acá, y ya les voy a mostrar una evidencia que dice que no se puede usar en menores de 12 años, la codeína, que viene en jarabes. La marca comercial más conocida es Codelasa. En algunos casos, porque se usan para que los chicos se droguen, se tiene que vender con receta duplicada, pero hace 20 años era ir a la farmacia y pedirlo, ni siquiera receta simple. Dentro de los no opioides, que son derivados de codeína, el dextrometorfán, que lo vamos a ver en un montón de productos. Esta es una de las marcas comerciales más importantes, ¿no? Esta es la dosis del dextrometorfán y aproximadamente es 1/3 del centímetro cúbico, que es lo que nosotros vamos a usar. Esto no hace falta que lo sepan mucho porque la verdad es de uso muy restringido. Y después, por supuesto, ya hemos mencionado todos los otros que actúan, dentro de los cuales tenemos mucolíticos, que son los que van a aflojar la secreción, los que van a ayudar a que la respuesta ciliar sea más efectiva junto con el esfuerzo de la tos, dentro de los cuales tenemos algunos conocidísimos, el ambroxol, tenemos la bromexina, que es un derivado, y uno natural que se publicita incluso sin receta, que es la Hedera helix. Todos tienen un leve efecto mucolítico y se imaginarán que si un chico tiene una tos
productiva, o sea que está tosiendo mucho, yo le aflojo las secreciones y va a toser mucho más. Con lo cual, si yo lo voy a usar, tengo que advertir eso a la gente de que lo que voy a hacer es aumentar la tos, pero que tal vez vaya a ser más productiva. Dentro de los otros mucolíticos hay uno que es uno de los más usados, que es la carboxi N-acetilcisteína o N-acetilcisteína sola, que también lo que hace es, no vamos a entrar en la parte farmacológica, es pasar más a la parte sol que a la parte gel de los mocos a través bueno, una cadena de mecanismos farmacológicos que no vienen al caso, y este se puede usar después de los 2 años, también, esta es la marca comercial más conocida, que se usa generalmente también cuando la tos es, lo que vimos acá, seca. O sea que si la tos es seca, podemos ayudar con algunos mucolíticos, pero tiene que estar justificado. Entonces, lo primero, fíjense esto que lo dice, esto es del gobierno chileno. La codeína no debe ser usada para tratamiento de tos ni resfriado en menores de 12 años, que era un poco lo que se preguntaba. ¿Qué otros medicamentos usamos? Los beta 2. Los beta 2 se usan fundamentalmente cuando la tos es parte de un proceso de broncoespasmo, porque nosotros usamos el efecto broncodilatador de los beta 2. Los beta 2 se usan nunca por vía oral, porque son muy tóxicos. Aparte, imagínense, yo quiero llegar a la parte bronquial y voy a usar un medicamento que va a llegar al corazón, que va a llegar al estómago, que va a llegar a cualquier otro lado. No está justificado. La vía de inhalación es la mejor, es la única, y preferible la vía inhalatoria a través de las aerocámaras o cualquier otro dispositivo. En cambio, las nebulizaciones tenemos que saber que va a aportar muy pocas dosis, y estamos hablando de los nebulizadores con compresor, no los nebulizadores ultrasónicos que la gente compró y los tiene en su casa. Ahora, cualquier tipo de tos no puede ser tratado o intentado tratar con un broncodilatador. Nosotros hemos pasado de tenerle terror a los beta 2, mucha gente grande, van a ver, no quieren usar los aerosoles, a usarlos para cualquier cosa. Las reacciones adversas existen, y si bien es muy poca la capacidad de absorberse, como dijimos siempre, prefieran la vía aerosolizada, especialmente para llegar solamente a los casos donde necesitamos actuar, que es la vía respiratoria. Y no tengan miedo de intoxicarse, porque es muy difícil. La vida media del salbutamol, que es el que usamos preferentemente, es muy corta, son 4 horas, y la misma respiración actúa limpiando. Otra cosa que se ve tremendamente son los corticoides, que también hemos pasado del miedo a los corticoides a corticoides para cualquier cosa. Van a ver que les dan corticoides para los mocos, corticoides para los catarros, corticoides para la tos. Es una locura, realmente, porque no está justificado desde el punto de vista de la evidencia científica, desde la farmacología, ni desde la fisiopatogenia de lo que queremos usar. Entonces, fundamentalmente, tenemos que saber que lo podemos usar con cierta tranquilidad a los corticoides menos de 5 días. La bibliografía puede extenderse a los 7 días. Posterior a eso, necesitamos ir bajando la dosis en forma progresiva. Entonces, ¿en qué momento nosotros vamos a poder usar corticoides? Cuando el proceso de tos esté asociado a una tos, como por ejemplo el asma. Entonces, nosotros no usamos un nebulizador ultrasónico para meter corticoides. En ese caso estamos hablando de los corticoides como son en el caso de las budesonide, que esos vienen para usar en forma nebulizada, porque las partículas del budesonide son muy grandes y no llegan. Entonces, ¿cuándo vamos a usar? Generalmente asociado a la tos producida por el asma bronquial, no por los bronquiolitis, no por otro tipo de broncoespasmo de origen viral, no se usa. El que más tenemos acá
es la betametasona, más o menos para que ustedes calculen, serían 4 gotas por kilo por día. Como usamos cada 6 horas, sería 1 gota por kilo por dosis. Está claro ahí. Cuando una tos para nosotros corresponde a una alerta. Cualquier tos que forme parte de los neonatos. No la tosecita así nomás, que muchas veces es parte del reflejo por la forma rápida de alimentarse, sino la tos como enfermedad. Porque acuérdense que la tos siempre es una alerta cuando nosotros tengamos un recién nacido, porque nos puede significar una patología congénita. Por ejemplo, un chico toma la leche y empieza a toser, sospechemos que ese chico tiene una comunicación de la vía digestiva a la vía respiratoria, por poner un ejemplo. Cualquier tipo de tos crónica, productiva y purulenta nos hace pensar en EPOC, nos hace pensar en bronquiectasia, nos hace pensar también en la tuberculosis. Por ejemplo, un chico que está jugando, que tiene algo en la boca y de golpe comienza con tos. Entonces pensemos en un atoramiento. Ahí, si el chico tose, nos quedamos tranquilos porque está tratando de liberarse. Obviamente, las 3T que uno insiste cuando, como mnemotecnia para lo que serían las neumonías: tos, taquipnea, temperatura. Cuando un chico tenga tos con taquipnea y temperatura, se puede pensar en proceso de neumonía. Cualquier tipo de tos que esté asociada a sibilancias o crepitantes, o sea, cualquier ruido anormal de estas características en pulmón, también es una alerta. O sea, ahí la tos ya corresponde a otra cosa. La tos en los cardiópatas también. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca muchas veces puede manifestarse con tos. Y obviamente los chicos que tienen un pectum excavatum o cualquier alteración donde la tos forma parte de la respuesta defensiva a algún tipo de alteración. Esto es simplemente para que tengamos en cuenta, es muy largo, pero no hace falta más que como una orientación. Seguramente eso lo van a ver más en profundidad cuando les den la parte de vía respiratoria, que más o menos es lo que hemos estado hablando en estos casos. La vía inhalatoria siempre es la vía de elección, siempre. No existe o no debería existir nadie que use broncodilatadores de cualquier tipo por vía oral. No, siempre vía inhalatoria. La vía de elección de los corticoides sistémicos que nosotros queramos usar, como ya dijimos, es la vía oral, es la elección, no la vía intramuscular. Llega un chico con una crisis de asma, ahora se llama exacerbación, y yo le quiero meter un corticoide intramuscular y le puedo dar por vía oral, elijan la vía oral. El salbutamol es el medicamento de elección para todo esto, y esto es clave. Esto se administra a demanda sin pauta horaria o descendente, que eso es una pauta. ¿Se acuerdan que vimos una de las recetas que decía cada 4 horas primero, cada 6 después, cada 8 después? Es lo mismo, el broncodilatador en un chico que tiene, por ejemplo, una bronquiolitis o en un chico que tiene una crisis de asma, va a depender de los momentos en que los padres ya alertados puedan decidir en cómo usarlo, porque van a tener una característica de valorarlo y decir, bueno, ahora lo necesita, ahora no lo necesita. Y esto se dejó de usar hace mucho y volvió a usarse, que es para actuar en forma sinérgica. Siempre el bromuro de hipratropio se tiene que estar asociado al salbutamol, jamás se usa solo. Y obviamente el oxígeno es la vía de elección para el uso, especialmente en todas aquellas personas que tengan una saturación por debajo de 93, 94. Entonces, el resto, bueno, eso es profundizar sobre algo que ya lo van a ver después. Bueno, esto es un algoritmo Made in Danone. Así que tengan en cuenta que esto lo pueden modificar. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Con un chico de tos, porque el chico viene con tos. No es lo mismo que venga con fiebre o sin fiebre. Si viene sin fiebre, tengo que valorar si el chico viene sin disnea o con disnea. Si el chico tiene tos, no tiene fiebre, no tiene disnea, tengo que pensar que posiblemente sea una laringitis, una laringotraqueitis, y en ese caso, ya vamos a ver, el tratamiento puede ser la hidratación, acuérdense que es una tos seca, y en algunos casos dosis única de corticoides. Si el chico tiene tos, no tiene fiebre, pero viene con disnea,
aparte de pensar en asma, especialmente por la edad, por los antecedentes, una de las cosas, sobre todo de comienzo brusco y a cualquier edad, en cambio el asma generalmente comienza más que todo a la noche, acuérdense, es el cuerpo extraño. En el caso de asma, acuérdense, el corticoide y los beta 2. Esto es un algoritmo para pensar, nada más. No, nadie le va a preguntar esto porque esto es una cosa que cada uno tendrá el suyo. Si yo tengo tos, también igual, con disnea o sin disnea, por eso siempre acuérdense las 3 T, tos, taquipnea, temperatura, porque en base a eso ustedes pueden tener variaciones de lo que pueden pensar. Eso es una pequeña mnemotecnia para que no se olvide. Si yo tengo, entonces, tos, tiene fiebre, pero no tiene disnea, lo ausculto, obviamente siempre lo voy a ocultar al paciente. Entonces, si yo tengo estertores, puedo tener un proceso de bronquitis o puede ser neumonía de acuerdo a lo que yo pueda escuchar y ahí podré usar kinesioterapia, puedo usar la hidratación. La hidratación la vamos a ver siempre. Si yo no escucho estertores, pero tengo fiebre y tengo tos, tengo que pensar que esto es más que todo de vía aérea superior. Y ahí, fundamentalmente, cuando preguntan, la tos va a ser de noche o cuando el paciente se acuesta. Bueno, ahí están en duda una serie de tratamientos, después los vamos a ver. Si yo tengo tos, fiebre, tengo disnea, depende qué escuche. Si yo escucho sibilancia, hablo de la parte intersticial, entonces puedo pensar en un síndrome bronquiolar obstructivo o en una neumonitis o como se llama, neumonía atípica, depende de lo que sea, puedo usar en algunos casos para algunos procesos de neumonía corticoides, esto está tan en duda que ya lo tendría que sacar de acá, y los beta 2 que muchas veces, como tengo sibilancia, acá es una de las pocas veces que sí los puedo usar. Si no mejora, puedo intentar un laboratorio, pero también pensar en la claritromicina sospechando las neumonías atípicas. Y si yo tengo tos con fiebre, tengo disnea y escucho estertores, especialmente estertores pequeños, crepitantes, hablo de neumonía. Y si yo escucho estertores más gruesos, pienso en bronquitis, entonces ahí voy a... todas estas cosas las van a ver por separado, esto es un algoritmo muy personal, pero lo van a ver cuando vean ustedes todo el proceso de la semiología que el doctor Escrivá habitualmente lo suele hacer. Entonces, esto es un poco para pensar que cuando el chico viene con tos puede ser un espectro muy grande y no podemos usar medicamentos para tos. Y entramos por último en los antibióticos. Y esto ya lo decían en el 2005 y hoy lo revalorizamos. Mejor que cualquier antibiótico es el lavado de manos. El primer antibiótico es Fleming, y fíjense, Fleming, que es un tipo que ha hecho mucho, creo que hay una sola calle en el mundo que lleva su nombre, fíjense la injusticia con los científicos que tenemos. Para que tengamos una idea, desde el comienzo, desde la aparición de los antibióticos, miren la cantidad que aparecieron y con el correr del tiempo empiezan a desaparecer las cantidades tan grandes de antibióticos que van desarrollándose. En la actualidad, los antibióticos van apareciendo a partir de drogas madres de otros que ya conocemos. En ese caso, tratando de buscarle la vuelta por la resistencia. Entonces, también acá les presento un pequeño algoritmo para usar con razón. Yo primero, obviamente, la clínica es soberana, entonces yo tengo que ver los signos clínicos del paciente, el estado del paciente. El estado del paciente, especialmente en pediatría, es clave. El paciente no simula, un adulto tal vez sí, el paciente no puede simular estar bien cuando está mal. Y en base a los estudios complementarios yo puedo admitir la presencia de una infección. Entonces, las dos posibles causas que yo puedo tener son virus o bacteria. Obviamente que si es una bacteria, tengo que hacer una sospecha. Esa bacteria necesita antibióticos. Por ejemplo, tengo una angina roja producida por una bacteria que puede ser un neumococo. ¿Necesita antibiótico? No. Perfecto. Si no necesita antibiótico, me quedo tranquilo. Pero puede que esa bacteria sí necesite antibiótico, por ejemplo, un estreptococo o una infección urinaria. En ese caso, puedo esperar, no es lo mismo
que pueda esperar tranquilo sin antibióticos, como por ejemplo un cultivo de una amigdalitis por estreptococo, en el cual yo puedo esperar, no le doy nada porque tengo tiempo para actuar, que tenga que esperar usando antibióticos, como el caso por ahí, un tratamiento empírico inicial. Si necesito antibiótico y necesito usarlo ya, tengo que hacer con mucha razón, siempre pendiente de la edad, de la epidemiología, de la vía de administración, tengo que ver la dosis, el tiempo y las reacciones adversas. Esto tengo que saber para todos los antibióticos. Por eso, al comienzo les decía ayer, tengan en cuenta que mientras más chico sea el vademecum, más fácil para que ustedes los manejen bien. Entonces, tengan en cuenta que cuando ustedes dan un antibiótico, ustedes actúan sobre la bacteria, que la puede eliminar, pero también puede generar resistencia, actúan sobre el medio ambiente, generando altísimos gastos. Los antibióticos son carísimos y mientras más resistencia hay, más gastos vamos a tener, pero también sobre el huésped, sobre las personas, provocando las reacciones adversas que cada antibiótico tiene, y todas tienen, no existe el antibiótico inocuo, los gastos que significa para esa persona y la alteración de la flora normal que cada vez tiene más importancia por lo que vimos de la microbiota. Entonces, ¿qué tenemos que pensar con los antibióticos? Lo primero que dijimos, ¿necesita antibiótico? Pues, si es bacteria, no. Si es bacteria, sí. Si es virus, no. Y a veces no sabemos. No sabemos. Entonces tenemos que seguir observando. En el caso que yo necesite antibiótico, tengo que pensar cuál es el más adecuado. ¿Cuál sería? El que tenga el espectro más reducido. Si yo tengo un estreptococo, yo sé que el estreptococo se mata, se cura con la penicilina. Listo, no tengo por qué usar ceftriaxona. Esto es importante en pediatría. Si es rico o no. Hay algunos que son asquerosos. Los macrólidos son asquerosos. Peor que los macrólidos es la cefuroxima. Entonces tengo que ver cuál voy a usar. El precio, clave en todo el momento de la vida. El precio en nuestro país pobre es muy importante. Las reacciones adversas también. Yo siempre tengo que valorar si beneficio-riesgo. Una vez que tengo ya decidido qué voy a usar, tengo que saber cuál es la dosis. Acá la dosis, eso lo vamos a ver, lo mismo que hicimos para la parte de antifebriles, lo vamos a hacer con los antibióticos. Tengo que pasar los miligramos por kilo por día, es antibiótico, no es dosis, pasarlo a cuántos centímetros cúbicos por kilo, por dosis o por día, depende de lo que nosotros queramos usar. Esto lo tenemos que hacer en el acto, no puedo estar yo esperando para poder hacer cuenta porque a la mamá no le gusta. ¿Cada cuánto tiempo? Eso sería importante saber la posología. Antibióticos que se tienen que usar sí o sí cada 12 horas, antibióticos que se pueden usar cada 8, cada 6, cada 12, y lo mismo, el efecto sirve para ver en qué momento y cómo lo vamos a usar. También debo saber cuánto tiempo. Todos sabemos, o deberíamos saber, para una amigdalitis, faringoamigdalitis estreptocóxica, son 10 días. No puedo usar 4 días, 7, 8 o 15, 10. Y después también saber que hay antibióticos que debo usar los 5 días, otros 10 días, o sea, tengo que saber todo eso, ese es el tiempo adecuado. Y bueno, lógicamente, saber si esa persona va a cumplir el tratamiento, para lo cual tengo que valorar todo lo anterior. O sea que lo ideal, que no existe, lo ideal sería un antibiótico que sea barato, que sea rico, que tenga pocas dosis durante el día, poco tiempo de tratamiento, que sea específico y que sea fácil de tratar. Entonces, todo esto tengo que saber del antibiótico, por eso es importante que sean poco para que lo sepamos bien. Y esto era otro mito que decía que cuando el moco cambia de color, hay que darle antibiótico. Y esto no es así, esto es un proceso, una publicación del CDC, cuya digamos, traducción, lo que termina es esto, que es lo que tienen que saber, que el cambio de color del moco no significa que necesite antibiótico, esto es fundamental. Esto es la búsqueda bibliográfica de Medline, sobre todo para procesos de catarro de vías aéreas superiores, que dice que el moco verde o amarillo no significa una infección bacteriana que requiera antibiótico, por lo cual entonces no debemos usar. O sea, la evidencia científica para
el uso de antibióticos por el cambio del color del moco no existe. Son locuras de la gente o pretexto de aquellos médicos que necesitan o se sienten más seguros usando antibióticos, cosa que no está avalado por la ciencia. Lo otro es, bueno, yo hoy le voy a dar un antibiótico porque se puede complicar. Esto es del 2014, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Cochrane? La evidencia Cochrane lo que dice es que usar un antibiótico para prevenir complicaciones, fíjense, dice que no hay evidencia que diga que usando un antibiótico, por ejemplo, antes de que el chico lo necesite, puede evitar otitis o neumonías en cuadros de catarros comunes. Por lo tanto, si el chico tiene mocos comunes y yo le digo, le voy a dar un antibiótico para que no tenga una neumonía, estoy haciendo algo malo. No solamente que no voy a evitar la infección, sino que esa infección tiene que muchas veces el riesgo que sea generada por un germen que ya es resistente. Entonces, 2 palabras de cada cosa para que tengamos en cuenta. Fíjense este tratamiento de las anginas. Paracetamol, 18 gotitas cada 8 horas, y porque tiene 2 gotas por kilo. Acuérdense, primero, porque cada 8. Podemos usar cuando uno quiere, porque el chico tiene 9 kilos, y esto es increíble, buches de clorexidina cada 8 horas. Ustedes, 9 kilos un chico a lo sumo, supónganse que su esqueleto debe tener un año. Entonces, lógicamente, ¿cómo va a ser un buche un chico de un año? Entonces, acá también para que tengan en cuenta esto, cuando yo les pregunto a ustedes cuál de las dos sería un estreptococo, ustedes siempre me dicen esto, y esto es una mononucleosis infecciosa, y esto sí es un estreptococo, porque tienen que sacarse de la cabeza porque las placas son las que nos dicen que hay un estreptococo. Las placas no nos dicen que hay un estreptococo, las placas están solamente en un 54% de los casos. Ahí yo les recomiendo el puntaje de Centor, modificado por Mack-Isaac, que ya lo publiqué en algunos casos y creo que no sé si está dentro de eso para tratar de valorar, pero no tenemos nada para pensar. Fíjense este algoritmo que tiene la Asociación Española de Pediatría, donde la mayor parte de las veces pensamos que si yo tengo sospechas claras de que es una faringitis vírica, no tengo que hacer el test de detección rápida. En cambio, acá para pensar en un chico menor de año y medio, es siempre virus. Hasta los 2 años depende si puede tener chance de contagiarse. Si va a guardería, puedo sospechar, pero la mayor parte no es. O sea que yo necesito por lo menos que tenga 2 años y hacer un estudio para sospechar. ¿Cuántos chicos menores de 2 años ustedes han visto que les dan antibióticos por una amigdalitis? Esto es un algoritmo que hice de La Rioja. Si tiene un poco roja la garganta, tiene fiebre, es viernes, estoy apurado, no es paciente mío, viene varios médicos, amoxi y por 7 días. Si el paciente se queja, no tiene miedo, amoxi por 7 días. Le ve una cosita blanca que puede ser una placa, amoxi por 7 días. Esto es una locura, pero esto es una de las cosas que yo quisiera que se termine alguna vez, porque estamos quemando un antibiótico como la amoxicilina. Entonces, faringoamigdalitis, la mayoría son virus. La única bacteria que me interesa, bueno, en realidad sería 2 con la difteria, pero nos olvidemos la difteria, es el Streptococcus pyogenes, el beta hemolítico del grupo A. No existe ningún estreptococo beta hemolítico que sea resistente a la penicilina. La dosis de elección, el antibiótico de elección es la fenoximetilpenicilina, es la penicilina oral. La dosis, 50.000 unidades internacionales por kilo por día. La penicilina se usa fundamentalmente para evitar las complicaciones, ya sean infecciosas y no infecciosas, y nos da el tratamiento hasta 9 días para comenzar a usar. Hay tratamientos alternativos que ya vamos a ver en qué momento los podemos usar. Entonces, vamos a hacer el esquema para usar. ¿Por qué con la amoxicilina y no con la penicilina? Ya vamos a ver. La amoxicilina es la que tenemos en el centro de salud. Pero si ustedes pueden conseguir la penicilina, usen penicilina. Primero, para esto y para todos los antibióticos, ¿cuál es la dosis? 50 a 100 miligramos kilo día. Perfecto. ¿Cuál es la presentación? Si acá dice amoxicilina 500, quiere decir que cada
que tengo 500 miligramos en 5 centímetros cúbicos. Entonces, 1 centímetro cúbico quiere decir que yo tengo 100 miligramos. Por lo tanto, 1 centímetro cúbico tiene 100 miligramos, la mitad, o sea, 0,5 es 50. Con lo cual, la dosis de 0,5 centímetros cúbicos, o sea, 50 miligramos, o 1 centímetro cúbico, o 100 miligramos de amoxicilina, 500 por kilo por día sería la dosis. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en la cabeza. ¿Cuánto le voy a indicar? Depende, si quiero usar 50 miligramos o 100. Para infecciones más suaves o banales puedo usar 50 miligramos, para infecciones más severas puedo usar 100 miligramos. Cuando digo 100 puede ser 90 miligramos, que es lo que habitualmente se está usando. Por ejemplo, un chico de 15 kilos, yo voy a usar, por ejemplo, 50 miligramos sería 0,5 por 15, que son los kilos por día, que esto sería lo mismo que decir kilo dividido en 2, o sea, 7,5 centímetros cúbicos sería la dosis para usar en el día. Si lo voy a usar cada 8 horas, sería 2,5. Por lo tanto, amoxicilina 500, si yo lo voy a usar a dosis de 100, es la misma cantidad de día. Un chico de 12 kilos, 12 centímetros cúbicos en el día, que si lo voy a repartir cada 12 horas, porque se puede usar cada 12 horas, serían 6 cada 12. Si yo voy a usar una dosis baja, sería kilo dividido en 2. O sea, un chico de 12 kilos le voy a dar 6 centímetros cúbicos. Y si yo tengo que darlo cada 8 horas, sería 2 centímetros cúbicos cada 8 horas. Esta es la forma fácil de hacerla. Entonces, ¿a quiénes vamos a usar esto lo vamos a pasar? Yo creo que esto nos va a quedar para mañana si seguimos con todas las otras infecciones, así que no nos vamos a apurar. Yo tengo que hacer siempre un cultivo de una faringoamigdalitis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces son virus. Entonces yo puedo esperar hasta 9 días para empezar el tratamiento. Y si tengo un paciente que es portador asintomático, o sea, porque yo le estudié el cultivo porque tenía dudas y el chico no tiene tratamiento, no tiene síntomas, no se trata. ¿Qué hacemos con alérgicos a la penicilina? Reemplazamos por los macrólidos. Entonces, ¿cuál sería la dosis si usamos la penicilina oral? Hemos visto que la dosis es 50.000 unidades kilo día. Entonces, ¿cómo viene? ¿Cuál es la presentación? No viene 50.000 unidades kilo día. Viene 5 centímetros, trae 300.000 unidades. 1 centímetro cúbico sería 60.000. Entonces, para hacerlo práctico y fácil, yo en vez de 50.000 voy a usar 60.000 unidades. 10.000 unidades, no hay problema. O sea que 1 centímetro cúbico van a ser 60.000 unidades internacionales. Con lo cual es lo mismo que decir que 1 centímetro cúbico kilo día equivale a la dosis de, en vez de 50, 60 kilo día. Entonces, ¿cómo lo voy a usar? Si yo tengo 1 centímetro cúbico, que es lo mismo que 60.000 unidades, por cada kilo y por cada día. Por ejemplo, un chico que tiene, otra vez, 15 kilos, le voy a dar 1 centímetro cúbico por los 15 kilos, o sea que le tengo que dar 15 centímetros cúbicos. Esa sería la dosis en el día. Si yo lo voy a usar cada 8 horas, puedo usarlo en 5 centímetros cada 8 horas. Si lo voy a usar cada 12 horas, 7,5 cada 12 horas. Y lo puedo usar también cada 6 horas. La penicilina tiene una vida media que se puede usar en cualquiera de las presentaciones que vengan en jarabe, cualquier marca, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas. Y van a leer trabajos nuevos que no están avalados todavía, que se puede usar cada 24 horas. Entonces, yo los 15 centímetros cúbicos que le tengo que dar a este paciente que tiene 15 kilos, se lo voy a dar. Si fuera cada 24 horas, sáquense eso de la cabeza, les voy a dar los 15 centímetros cúbicos de una sola vez. Si yo se lo voy a dar cada 12 horas, le voy a dar 7,5 cada 12 horas. Y si le voy a dar cada 8 horas, 5 centímetros cada 8 horas. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que tienen que ser 10 días. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Y por eso yo insisto mucho que esta materia tiene mucho más de práctica, porque acá las dosis
Salen los libros y la pueden leer en cualquier lado y le preguntan a cualquier médico y todos la saben. Pero ¿cómo hacemos cada uno la forma de tratar? Yo personalmente, cuando empiezo el tratamiento y sé que el padre va a poder cumplir, se lo puedo dar cada 8 horas. Le digo 5 centímetros cada 8 horas los primeros 3 días. Ahora, cada 8 horas, los 10 días no me los va a cumplir. Entonces, yo le digo 5 cada 8 horas los primeros 3 días y después 7,5 cada 12 horas los 7 días siguientes y le aclaro que tienen que ser 10 días. Eso no ha cambiado. Son 10 días para una faringoamigdalitis para evitar las consecuencias que todos conocen, en el caso de los abscesos periamigdalinos, las complicaciones en las neumonías que son raras, pero en sí tiene mucho que ver evitar las complicaciones a distancia como la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Esto es importante que entonces sepa que al igual que la amoxicilina, si la voy a usar a dosis alta, es kilo igual a los centímetros cúbicos en el día. Cuando hablemos de antibióticos siempre es en el día. Entonces, vamos a seguir mañana con el resto de las infecciones más importantes, cómo tratamos las neumonías, infecciones urinarias, infecciones de la piel, las diarreas, como para que ustedes tengan y repasamos, porque vamos a hacer con todos los antibióticos la misma forma de tratar. Y en todo caso, al final, hacemos un repaso a cuál sería por kilo, como para que ustedes puedan tener más idea de esto y ya que esto es complicado, lo puedan ir repasando. Como sé que se termina el tiempo, para